Hola habitantes del internet, yo soy José Luis Abau y el día de hoy estoy en este hermoso canal de YouTube que llamamos Odín, en este aún más hermoso e increíble programa que llamamos Antes que Nada. El día de hoy me acompaña Álvaro en las cámaras. ¡Di hola, Álvaro! ¡Hola! ¿Estás listo, Álvaro? ¡Estamos listos! Estamos listos para darles las mejores noticias el día de hoy. Tenemos un programa cargado, así que, sin más preámbulos, ¡que role la intro! Tras 75 años de la Segunda Guerra Mundial, se acaba de descubrir una lista de odio nazi con casi 3.000 personas que Hitler quería muertas. Esta lista era parte de la Operación León Marino, que, siendo parte de los increíbles nombres de operaciones nazis como Operación Barbarroja, fue el plan para invadir Inglaterra. En esa lista se encuentran nombres de personas importantes de la Inglaterra de aquellos tiempos, como Sir Winston Churchill o el político Clement Attlee. También está el autor Herbert George Wells, el cual escribió La Guerra de los Mundos, y Virginia Woolf, la que es muy famosa y no creo que necesitamos una explicación en este noticiero de quién era. Lo que es curioso de esta lista es que viene el nombre de Francis Foley. Para los que no lo conozcan, Francis Foley es como el Schneider de Inglaterra, salvó aproximadamente 10.000 judíos. Es decir que esta lista puede darnos información de cómo los nazis realmente sabían lo que estaba pasando. O sea, podría ser que Schneider se hubiera sospechado de él desde antes. Esta lista podría revelar un nivel de inteligencia de los nazis que no teníamos antes. En lo que ustedes recordarán en la semana pasada como Hungría metiendo la pata, admitiendo que tenía 1.000 refugiados, pero luego descubrimos que estaban en condiciones de perros. Ahora damos un poco de continuación al tema, porque casi 30 inmigrantes fueron detenidos en la frontera de Hungría con Serbia porque intentaron entrar al país por la fuerza. Entonces se lesionaron 20 policías y 2 menores. Como yo lo veo, es como cuando tu hermano menor se pelea contigo. Entonces, para parecer que tú le hiciste daño, se golpea y se golpea y se golpea. Y cuando llega tu mamá, ¿qué pasa? ¿A quién culpan? ¿A quién culpan, Álvaro? A ti. A ti te culpan. Esto de los inmigrantes entrando a la fuerza es solamente una medida de Hungría para restringir el acceso de inmigrantes al país, por lo cual el alto comisionado de las Naciones Unidas por los Refugiados ha tenido que tomar materia en el asunto y decirle a Hungría que ya tiene que bajarle y tiene que aceptar a unos cuantos más refugiados. En otras noticias relacionadas con Siria, el representante sirio en la ONU, Bashar al-Rafi, declaró que Rusia debería de tener permitido hacer ataques aéreos. Sí, porque la última vez que permitimos que Rusia hiciera ataques aéreos, inició un pequeño periodo que conocemos como la Guerra Fría. ¿Verdad, Álvaro? Más frío que un refri. El problema con esto es que Siria declaró que Rusia debería de poder atacar al Estado Islámico. Pero si la ONU da permiso a que Rusia ataque al Estado Islámico, quita todas las sanciones militares contra Rusia, ¿qué es lo que va a pasar? Rusia va a estar otra vez libre y no va a tener ninguna restricción y tendremos una de las potencias mundiales que tiene enemigos en todo el mundo peleándose con todos otra vez. Es como si por una vez logran mantener al bully calmado, pero ahora va otra vez por las suyas. Estados Unidos está preocupado porque esto pueda ser una medida obligada por el gobierno ruso, ya que existe una gran cantidad de tropas rusas en Siria. El presidente ruso Vladimir Putin dice que ha sido una alianza entre el gobierno sirio y el suyo desde hace tiempos inmemorables tener tropas compartidas, por lo cual el gobierno sirio no está obligado a decir nada. Nada más les pusieron una pistola a la cara y les están diciendo qué decir, pero pues ellos pueden decir que no. Nada más jalamos el gatillo. Ahora, en noticias de África, un país que estoy seguro que ninguno de ustedes conoce, llamado Mauritania. ¿Tú conoces a Mauritania, Álvaro? Conozco a Mauricio. Resulta que en Mauritania toda la población, de aproximadamente 3.5 millones, ha intentado inmigrar del país y llegar a las Islas Canarias. Por lo cual España, en lugar de tomar la típica postura de Estados Unidos con México, yo sí te quiero México, y bloquear todo acceso de los inmigrantes, ha decidido trabajar con ellos para hacer que Mauritania sea un país mejor y no tengan necesidad de ir a las Islas Canarias. Esto lo lograron a través de un apoyo económico entre los dos gobiernos de 100
150 millones de euros. Esto es definitivamente una nueva forma de tratar a la inmigración ilegal. Debería ser un ejemplo con el que todos deberíamos de basarnos, en lugar de construir murallas a lo tonto. ¿Verdad, señor Trump? ¿Tú qué opinas del señor Trump, Álvaro? Peluquín. Ahora en Ecuador, ese país que todos confundimos con la línea que divide al mundo, han ocurrido 17 incendios forestales en lo que va del año. Estos incendios ya han matado a 3 bomberos y han lesionado a 12 más, lo cual indica que es un alto peligro y deberíamos de realmente preocuparnos por el asunto. Eso es un asunto grave y esperemos que el gobierno de Ecuador invierta más en el sector de protección de incendios forestales. Nos mantendremos informados y veremos si más incendios progresan a lo largo del año. Ahora, en unas noticias un tanto controversiales, el gobierno chileno acaba de aprobar el aborto en casos de violación. No creo que sea adecuado que yo me meta y dé mi opinión sobre el aborto, pero creo que debo de exponer las dos posturas. Por un lado, el aborto en sí es quitar la vida o la posible vida de una persona. Por el otro lado, una persona tiene el derecho a hacer lo que sea con su cuerpo y podríamos debatir sobre la existencia o no de un ser realmente. Ambos lados tienen muchos puntos a favor y muchos puntos en contra. Si les gustaría que hiciéramos un programa en el que Álvaro y yo debatamos, ¿verdad, Álvaro, que somos buenos en debate? Sería un placer combatir contra ti. Nos encantaría hacer un debate sobre el aborto y tomar las posturas al azar. Solo déjenos en los comentarios qué les gustaría que hiciéramos. Esta decisión fue tomada en una votación del Consejo de Salud chileno, en el cual hubieron 8 votos a favor y 5 en contra, mostrando otra vez lo que les decía. Es un tema muy delicado. Mucha gente está de ambos lados, entonces no podemos decidir. La nueva legislación dice que se podrá abortar dentro de las primeras 12 semanas en caso de violación. Y en caso de que sea una menor de 14 años se podrá hacer hasta dentro de las primeras 14 semanas. Esta noticia definitivamente ha sacudido al mundo y esperemos que Chile sepa manejar la situación y que no exista un pleito o ningún problema sobre cómo se tomó. En ese país que todos conocemos por haber sido sede de la Copa del Mundo, creador de los carnavales y de una selva más grande que la corrupción en México, en Brasil se reporta que millones de trabajadores perderán sus empleos en lo que va del año. Entre 1.2 y 1.6 millones de trabajadores perderán su empleo debido a la recesión que está sufriendo el país. Lo que es impresionante considerando que la mayor cantidad de desempleados en un año había sido en 1998 y fueron 580,000. Es decir, que estamos doblando las cifras. Está bien que doblemos las cifras cuando son cosas como la eliminación de la hambruna, una mejor educación o muchos aspectos positivos que guían al progreso de una nación. Pero cuando hablamos de algo tan grande como el desempleo, teniéndolo en una potencia emergente como Brasil, esto simplemente está mal. Deseamos lo mejor a todos los habitantes brasileños que estén viendo este programa y esperemos que la situación mejore pronto para ustedes. Ahora, en otras noticias, en uno de esos países que estoy seguro que ninguno en esta habitación sabrá señalar en un mapa, ahora en uno de esos países que ni siquiera nos enseñaron en clase de geografía, Burkina Faso, ocurrió una balacera horas después del arresto del presidente. Esto se cree que podría ser un nuevo golpe de estado antes de que se puedan hacer elecciones. Los habitantes tienen mucho miedo y nosotros no nos queda más que desearles lo mejor. Esperemos que puedan efectuar las elecciones antes de que pase cualquier cosa. Ahora, en otras noticias, el candidato a diputado argentino, Fernando Niembro, que se dedicaba a ser reportero de deportes, ha decidido dejar la carrera por la política porque se ha probado que hubieron ciertas anomalías en la manera en la que se contrató para que fuera político. Pues sí, porque el único país en el cual una persona como un reportero o no sé, un deportista que fue delantero del América puede llegar al poder, o una actriz que todo el mundo conoce como una viejita adorable, no es Argentina. ¿Cuál país estoy hablando, Álvaro? México, papá. Te queremos, México, te queremos. Bueno, esperemos que esto sea solamente una pequeña piedra en el camino a una política justa en Argentina. Y no nos queda más aquí antes que nada que desearles lo mejor. Ahora, si ustedes recuerdan nuestro primer noticiero, tal vez harán memoria y recordarán cómo hablamos de las tensiones entre Colombia y Venezuela. Especialmente sobre cómo el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, expulsó a todos los colombianos del país porque así le dio la gana. Pues ahora el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, ha decidido tomar acción seria en este asunto y replicar las acciones del presidente de Venezuela. Solo que en una manera más educada. ¿Que pensaron que todos en el mundo les gusta expulsar habitantes entre sí? Ni que fuéramos Hungría o Venezuela. El presidente de Colombia está buscando un diálogo justo y bueno con el presidente de Venezuela para que puedan tener un trato y se pueda llegar a una solución de esta rivalidad que se tienen entre las naciones. Esperemos que todo esto sea mejor y que pronto todos los
colombianos que hayan sido expulsados puedan regresar a sus casas. Ahora, lo que es nuestra nota principal: han muerto 8 mexicanos y 6 permanecen heridos en El Cairo, Egipto. Los hechos son los siguientes. Los mexicanos estaban en un tour y resultó que se encontraban en una zona en la cual se estaba realizando un operativo de seguridad buscando a yihadistas. El ejército de Egipto pensó que por las camionetas en las que iban, que declararon ser muy similares a las que usan los yihadistas, pensaron que los mexicanos eran yihadistas. Entonces bombardearon los autos y los atacaron, resultando en los 8 muertos y los 6 heridos. No podemos dejar de expresar lo triste que es esta situación para nosotros como mexicanos. Se envió el avión presidencial para poder recogerlos a los heridos y traerlos de vuelta a la nación. Pero eso solo nos alza una duda aquí antes que nada: ¿qué tan seguro es el Oriente Medio? Y esta es la nota principal de esta semana. Para poder comprender qué tan seguro es el Oriente Medio, tenemos que comprender unos cuantos conceptos antes. Primero que nada, el Oriente Medio tiene la característica de que casi todo está dominado por la religión islámica y casi todos son estados en los cuales se están completamente ligados con la religión. Entonces es necesario que explique los diferentes grupos que existen del Islam. Son 2 principales que son los que gobiernan en varias zonas de todo el Medio Oriente, y hay uno que pues está en un país, dejémoslo así. En lo que discrepan estos grupos es quién debió haber sido el jefe del califato islámico tras la muerte del profeta Mahoma. El primero se llaman los suníes y son el grupo mayoritario, ocupan un 80% del territorio de Oriente Medio. Ellos creen que una persona, al ser descendiente o familiar de Mahoma, no tiene ningún derecho sobre las tierras y que en realidad los jefes del Islam en ese momento deberían de elegir al líder, que en ese caso fue elegido como Abu Bakr. La otra rama se llama los chiitas. Los chiitas creen que solamente una persona que sea descendiente de Mahoma podía gobernar el califato islámico. Ellos creen que el sobrino yerno de Mahoma, Ali ibn Abi Talib, debió de haber sido el heredero tras la muerte del profeta, en lugar de haber sido elegido por un grupo de musulmanes. Esta rivalidad lleva años existiendo, sobre si una es mejor que la otra, sobre si los chiitas son mejor que los sunnis, aunque en realidad son solo 2 enfoques distintos de la religión. Como les dije, existe una tercera forma, que son los ibadi. Los ibadi es básicamente, después de que hubo esta gran pelea entre chiitas y suníes, en un grupo al poder que se llamaron los umayyadas. Los umayyadas son básicamente las personas que los ibadis creen que son los verdaderos sucesores de Mahoma. Entonces el Oriente Medio está dividido en estas 3 perspectivas de una religión. Ahora, dije una palabra muy curiosa al principio: yihadistas. ¿Qué son los yihadistas? Los yihadistas son personas que creen que los 46 países que practican el Islam a través de Europa, Asia y África deberían ser unidos en un enorme califato islámico, el cual debería ser regido bajo la Sharia, que es una serie de reglas basadas en interpretaciones del Corán. El yihadismo es lo que comúnmente conocemos como terroristas, porque hacen toda acción posible para destruir todo lo que puedan y así formar un nuevo Estado Islámico. Y eso es a lo que vamos a hablar ahora. ¿Cuáles son los riesgos del Oriente Medio? El primero es el Estado Islámico en Siria e Irak. Siria e Irak son países que son conocidos por ser de la creencia chiita, que es la minoritaria. El Estado Islámico cree que el suní debería ser la religión verdadera del Islam. Entonces han iniciado a tomar territorio en ambos países y están generando su propia forma de gobierno. El problema es que lo están haciendo a base de hacer que niños sean soldados, de la violación de menores y de prohibir el acceso a la educación a todos los miembros de la otra parte de la religión. Quieren establecer un califato que sea el califato del Estado Islámico, sobreponerse sobre todas las otras religiones. Si ustedes recordarán, los países del Golfo se negaron a aceptar refugiados del Estado Islámico. ¿Por qué? Los países del Golfo son suníes, no chiitas. Entonces, de cierta forma, apoyan al Estado Islámico. No es que crean que sus métodos sean correctos, más creen que es la forma en la que ven la religión es la adecuada. El segundo punto es la guerra en Palestina. Esto es un problema que llega existiendo desde el final de la Primera Guerra Mundial, cuando Inglaterra quiso crear el territorio de Israel como una tierra de protección para judíos, como un lugar para que pudieran tener un estado realmente. El problema es que desde ese momento existió una diferencia entre los judíos y entre los musulmanes de la zona, creando 2 países: Palestina, que es musulmán, e Israel, que es judío. Ambos han estado peleando desde tiempos inmemorables, principalmente sobre una zona que se llama la Línea de Gaza.
La línea de Gaza ha sido atribuida tanto a Palestina como a Israel en diferentes acuerdos internacionales, por lo cual se han ido a guerra por la línea y los resultados son que Israel gana en casi todos los escenarios y Palestina va perdiendo. El tercer problema en el Medio Oriente es la guerra en Yemen. Yemen es un país que igual cree en la rama de la religión suní. Lo que pasa es que tuvieron una guerra civil y tras derrocar al presidente, ahora el país se encuentra en una guerra entre rebeldes del sur y antiguos leales al presidente, que todo está siendo destruido. ¿Pero qué tiene que ver esto con el Islam? Pues verán, un grupo muy famoso para todos, Al-Qaeda. ¿Conoces a Al-Qaeda, Álvaro? Bin Laden. Al-Qaeda se ha descubierto que ha formado parte de la guerra en Yemen, al igual que el mismo Estado Islámico en Siria e Irak. Es una guerra tan delicada que inclusive los Emiratos Árabes Unidos y los países del Golfo que negaron a recibir refugiados del Estado Islámico han decidido meterse para que los suníes sobresalgan sobre los chiitas en todo sentido. Por último tenemos al Boko Haram, uno que nosotros tal vez conozcamos por haber sido los que secuestraron a niñas de una escuela, la nigeriana. Cree que los suníes son mejores que los chiitas, entonces buscan poner la rama suní del Islam sobre la chiita en África. El problema es que originalmente no eran un grupo radical. De hecho, era nada más un movimiento pacífico que estaba en contra de las escuelas occidentales en África. Pero el gobierno intentó erradicarlos para que no hubiera ninguna influencia suníe en Nigeria, causando la muerte del líder del grupo y la instauración de un nuevo líder decidió hacer actos terroristas en contra de escuelas. Esos son los 4 peligros más grandes del Oriente y de los países que una vez fueron el califato islámico. Y bueno, eso ha sido todo por hoy, me tengo que despedir. Espero les haya gustado el programa. Rápidamente le envío un saludo a Emilio que dejó en el video que quería que lo saludara. Si ustedes quieren un saludo, por favor déjenlo en los comentarios del video. Nos vemos la próxima semana. Yo soy José Luis Abau y en las cámaras me acompaña Álvaro. Álvaro, despídete. Adiós. Nos vemos la próxima semana. Esto fue Antes que Nada.